¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy les estoy trayendo el programa número 455. Los temas que vamos a compartir son los siguientes: autoconsumo en ganadería, la sexta parte; faltante de novillos para nuestra producción ganadera; requerimientos nutricionales del sorgo, parte 1; aplicación de fungicidas en maíz, también parte 1; y en ganadería una nota sobre nutrición, específicamente en el verano, que es la primera nota que le voy a presentar. El médico veterinario Oscar Lopetegui nos habla al respecto. El tema más importante que hay es, primero, que los rodeos de crías están muy al límite con respecto a su condición corporal. La mayoría de los productores se ha quedado sin reservas. Los subproductos hoy tienen un valor prácticamente inaccesible para los rodeos de cría, y el valor de los granos es una preocupación extremadamente alta porque no se sabe cuál va a ser el techo de los granos. No obstante, uno debe evaluar que un rodeo de cría con bajo estado corporal se alteran muchísimo los índices de procreo, y la ecuación económica debe estar en el costo de alimentación o la pérdida de terneros el próximo año. Yo aconsejo, en los lugares donde la situación es muy crítica, sobre todo en la parte de Noa y Nea, donde las lluvias han sido muy escasas, donde no hay posibilidad de reservas y donde no se llega con buenos subproductos, tratar de hacer un destete precoz en el caso de vaquillonas, sobre todo de rodeos de vaquillona, porque hoy la que mayor pérdida de estado corporal tiene es la vaquillona. Por lo tanto, si las condiciones no mejoran, el servicio de otoño tampoco va a garantizar que esa vaquillona va a tener un buen índice de procreo. Entonces, realizar un destete precoz con un buen programa sanitario, con muy buenos alimentos, tanto seas iniciadores, esos alimentos garantizan de que se va a lograr que la vaquillona tenga menor pérdida de estado corporal, se va a lograr mejorar los índices de procreo y fundamentalmente se va a lograr evitar la mortandad de terneros, y el índice de destete va a ser mayor al que hubiera sido si no se hubiera suplementado. Las vacas con bajo estado corporal abruptamente cortan su lactancia y los animales se mueren por desnutrición. Y si uno encierra animales que no están adaptados a alimentación sólida, es muy difícil hacer el periodo de adaptación y quedan muchos animales en los corrales, porque no alcanzan a adaptarse y sus reservas corporales son ínfimas. Entonces, un destete anticipado es lo recomendable. Un destete precoz, si están dadas las condiciones de estructura, de la gente que esté capacitada, porque no es sacar el ternero, sino es cómo lo atiendo al ternero. Y convengamos que un ternero es lo mismo que un bebé, necesita la mayor atención de la gente más idónea. Muchas veces la gente confunde, sobre todo en tambos. Antiguamente la guachera de los tambos la hacía la gente con menos capacidad o con menos idoneidad, y la gente no tenía en cuenta que era el futuro negocio de ellos porque era la reposición. Hoy la crianza artificial de terneros requiere de personas sumamente especializadas. La siguiente nota es sobre la situación del faltante de novillos que hay en el stock ganadero nacional. A tal efecto, María Julia Ayaza, ella es especialista y analista del sector ganadero. Vamos a escuchar su opinión al respecto. El faltante que estamos teniendo en novillos es algo, diríamos, estructural para Argentina. Es una de las categorías, la categoría que no ha podido recuperar en stock en estos últimos años. Hablamos, si hacemos un foco corto, 10, 15 años hemos perdido en los últimos 10 unos 2 millones de novillos, y esto obviamente se traduce en menos animales de esta categoría en la faena. Hemos pasado de tener un stock de 4,5 millones a 2,5 millones en estos 10 años. Entonces, eso sin duda se ve en una faena mensual que veníamos de promedios de 250.000 animales a menos de 100.000 en los últimos años. Y claramente también se ve ese efecto en la menor producción, porque al caer en novillos caemos en animales pesados, y esto también lo venimos hablando en otros micros. Hemos tocado este tema de que Argentina está ciertamente estancada en nivel de producción. A pesar de estar recuperando su stock ganadero, no logramos superar esos 3.200.000
toneladas anuales, y justamente por este bajo quilaje que llega a faena. Entonces, para ponerlo en blanco y negro, sí, es un faltante que ya lo venimos notando hace años y es ciertamente estructural. ¿Qué sucede en los últimos 2, 3 años? Ha estado ciertamente silenciado, velado por la mayor faena de vacas, de hembras y en particular de vacas, con destino fundamentalmente a China. Entonces, esto ha morigerado un poco ese faltante que veníamos teniendo. Sucede que esto ahora cambió, estamos en plena transición de un cambio de fase del ciclo ganadero, esto que por tiempo habíamos alertado como una incipiente liquidación al ver la participación creciente de hembras en la faena, estamos viendo que no fue más que un principio de liquidación muy corto, pero fundamentalmente una limpieza de vientres improductivos, y esto lo vemos cuando analizamos los números de faena por dentición, ¿sí? Vemos que justamente lo que ha incrementado es la faena de hembras más adultas, de 8 años o más, que son justamente las que están en su último tramo. Entonces, pero la perspectiva cambió, el horizonte cambió del productor ganadero. Estamos viendo mayor retención de vientres, más allá de lo que también hemos estado hablando del factor climático, que pudo haber jugado también en contra puntualmente en algunas zonas, al tener que desprenderse de más vientres de lo deseado, fundamentalmente por ese factor. La idea del productor en sí es justamente ir hacia una expansión del ciclo, ¿no? Entonces, no se va a ver en los próximos años una faena tan fuerte de hembras y vacas como lo estuvimos viendo en estos últimos 2, 3 ciclos. Y es allí donde ese faltante que siempre tuvimos de novillos va a volver a ponerse sobre la mira, en la mira. Y bueno, esto fundamentalmente también exacerbado por las perspectivas de una muy buena demanda de exportación que tenemos. También volvemos a mencionar, más allá de lo coyuntural que tuvimos este año, pensemos que los mercados demandantes de novillo por excelencia, europeos, hoy todavía no están en plena fase de recuperación, tienen todo por recuperar. Entonces, cuando esto esté a pleno, los fundamentos de mediano y largo plazo para la exportación son muy sólidos, y es allí donde nuevamente tenemos que volver a jugar con esta categoría que hoy sigue faltando. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. En esta sexta entrega del ciclo técnico de autoconsumo en ganadería, el médico veterinario José Tofaletti nos va a hablar sobre la suplementación en aquellos rodeos que están pastoreando también. Ahora, José, vamos a entrar de lleno a lo que es suplementación en pastoreo. Bueno, así es, Marcelo. La suplementación en pastoreo por ahí puede ser lo más complicado para los comeros autoconsumo. Y generalmente la única alternativa que nos queda es incluir sal en la dieta. Por eso les muestro esta tabla, que es de consumo diario de sal en suplementos. O sea, van a ver en el cuadro los pesos vivos de los animales y en porcentaje del peso vivo cuánto ellos pueden consumir de sal como máximo, es donde cortan su consumo, digamos, ¿sí? Para que vean, por ahí no se queden tanto con el número en sí, pero que cuando el animal es más grande, tolera menos consumo de sal, digamos, en relación a su peso vivo, ¿sí? Estos números nos van a servir para calcular cuánta sal ponemos en la dieta, dependiendo de lo que nosotros, la cantidad de alimento que nosotros queremos que él consuma. ¿Bien? Pero una consideración que ven acá abajo es que al inicio poner un 50% más, ¿sí? Si por ejemplo nosotros ahora vamos a ver el cálculo, nos da que iría al 13% de la dieta la sal, para el inicio, los primeros días, ponerlo un 50% más, que sería alrededor del 20%. ¿Por qué sería eso? Porque si nosotros ponemos 13% y se acostumbra el animal, cuando queremos aumentar, cuesta más que se restrinja a que si ponemos en exceso y después podemos bajarlo, digamos. Correcto. No sé si queda claro, digamos, es más fácil bajarlo que tratar de subirlo después. Correcto.
Una pequeña formulación para que les quede una idea. Nosotros decimos, bueno, tengo un ternero de 140 kilos, ¿cuánto consume de sal? Bueno, multiplicamos por ese porcentaje de la tabla, como máximo va a consumir 240. ¿Y cuánto yo quiero que consuma de la dieta que le voy a dar? Bueno, yo quiero que consuma al 1% del peso vivo. Bueno, el 1% del peso vivo en materia seca representa 1,4 kilos y en fresca 1,55. Sumo estos dos valores y me da que el consumo total va a ser de 1,8 kg casi, y la proporción de sal me queda en un 13%. ¿Sí? Correcto. Eso sería el ejemplo. Esto es un resumen por ahí de trabajos también de Uruguay, de qué pasa de un consumo de ración sin limitador del consumo y con limitador. Se consigue una restricción, pero tengan en cuenta, como ven en las columnas, que esto es la variabilidad que hay en los resultados, ¿sí? O sea, no es tan exacto, se restringe en general, pero no se asusten si es un poco variable, y bueno, nosotros programamos que consuma el 1% y consuma el 1,2 o el 1,3, digamos, ¿sí? No es tan estricta la restricción con sal. Y otro punto que hay que tener en cuenta, que también varía con la calidad de la pastura. Acá se puso campo natural y pastura mejorada. Hay campos naturales que son muy buenos, digamos, pero esto era como para hacer un contraste. Y vean que usando las mismas dietas sin limitador o con sal, siempre los consumos son más elevados con pasturas que lo que es con un campo natural, ¿sí? Eso era para que quede un poquito la idea de esta suplementación. Pero bueno, ¿por qué es tan variable todo lo que es esta suplementación con sal? Porque todos estos factores que están viendo ahora en la pantalla son los que afectan: el manejo del comedero, el tipo de pastura, la etapa de suplementación, la ración, el agua, el clima, la supervisación y el animal. O sea que hay un montón de variables que por ende no es solo poner o no poner sal, digamos. Eso es bastante complejo, tratar de que nosotros hagamos una suplementación de una manera simple. La verdad que todavía no le hemos encontrado la vuelta. Sé que están trabajando con distintas alternativas para restringir el consumo, pero no hay nada todavía muy controlado, ¿sí? Esto por ahí una foto que habrán visto los que pudieron participar de una jornada que se hizo abierta ahí en Macayé, con el establecimiento del Pomberito. Ellos nos mostraron una recría, y bueno, esto era un poco la composición que usaban: maíz entero, semilla de algodón y núcleo peleteado, y bueno, ahí ven un poco el porcentaje de consumo. Los comederos son muy interesantes, bien robustos, y bueno, ellos tenían distintos comederos con sus lotes de recría, así que bueno, quería mostrarle una alternativa de la zona que me pareció muy interesante, una dieta simple, económica, y que a ellos les estaba dando un muy buen resultado sobre un lote de tangola. Y esto era el esquema que les comentaba de Concepción del Uruguay, de Sebastián Vitone, que se puede armar los potreros, digamos, y que el feedlot vaya recorriendo. Ellos lo que hacen es, van con una tropa consumiendo la pastura, y por detrás van con una tropa de engorde con la tolva. La única consideración, sea de rotación frontal o radial, siempre que esté en el punto opuesto del comedero, que es donde dice tolva, del bebedero, ¿sí? Entonces el animal recorre y aprovecha el pasto, ¿sí? Eso sería lo ideal. Los invito a compartir una pausa, y al volver vamos a tener dos notas específicamente de agricultura.